Hoy exploraremos algunos de los hallazgos más asombrosos y perturbadores de la historia, desde antiguos descubrimientos hasta cosas de miedo captadas por un dron. Prepárate para adentrarte en estos enigmas que desafían la comprensión humana. Cine secreto. En 2004, durante un ejercicio de entrenamiento de rutina, la policía parisina se topó con algo inesperado debajo de la ciudad. Un cine secreto escondido justo en medio de las catacumbas de París. Ahora, las catacumbas de París son un túnel vasto y complejo lleno de huesos. Ahora probablemente estés pensando, ¿quién querría ver una película en un túnel lleno de cráneos humanos? Bueno, hay gente por ahí a la que parece gustarle la idea. La policía encontró una de las grandes cavernas transformada en un anfiteatro con una pantalla de tamaño completo, equipo de proyección e incluso asientos para el público. Eso no es todo. Junto al cine había un bistró totalmente funcional con barra, utensilios de cocina y mesas. Ahora, es un secreto a voces que un colectivo secreto de exploradores urbanos, artistas e historiadores han establecido este bazar de cine macabro. Este colectivo revitaliza rincones olvidados de París desde los años 80, y para las catacumbas, el cine es el complemento perfecto. ¿Te sentirías cómodo viendo una película en esta macabra atracción? Probablemente lo intentaría por la experiencia, pero hacerlo solo sería una hazaña aterradora. La cripta de los monjes capuchinos. Debajo de la iglesia de Santa María de la Concesione dei Cappuccini en Roma, se encuentra una de las atracciones más inquietantes y sorprendentes de la ciudad. La cripta de los monjes capuchinos. Imagínese entrar en un lugar donde las paredes y los techos están adornados con los huesos de más de 3.700 frailes capuchinos. Suena horrible, ¿no? A pesar de que muchas personas están aterrorizadas por la cripta, innumerables turistas continúan visitándola. Ahora bien, si es la primera vez que oyes hablar de ello, probablemente te estés preguntando por qué alguien crearía tal atracción. La creación de las criptas se remonta a principios del siglo XVII, cuando el cardenal Antonio Marcello Barberini, miembro de la Orden de los Capuchinos, ordenó que los restos de sus compañeros monjes fueran exhumados y trasladados a esta criptografía. Verás, los capuchinos creen que la muerte debería ser un recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida. La cripta consta de 6 capillas, cada una decorada de forma única con huesos. Una de las más llamativas es la cripta de las calaveras, donde las calaveras están dispuestas en arcos y columnas. Otra capilla notable es la cripta de las pelvis, que presenta huesos pélvicos dispuestos en patrones intrincados. Pero quizás la atracción más inquietante de la criptografía podría ser la cripta de los 3 esqueletos, donde se exhiben para que todos los vean 3 esqueletos completos, vestidos con túnicas de capuchino. Vikingos de Dorset sin cabeza. En 2009, los arqueólogos descubrieron los restos de 54 hombres en Ridgway Hill, en Dorset, Inglaterra. Ahora bien, estos cuerpos datan de siglos atrás. Lo extraño es que, por alguna sombría razón, todos estos hombres perdieron la cabeza. Hace siglos, alguien ordenó que estos hombres fueran ejecutados y que sus cabezas fueran colocadas en una pila separada de sus cuerpos. Naturalmente, los arqueólogos inmediatamente se mostraron ansiosos por conocer la historia detrás de ellos. Los hombres enterrados aquí probablemente eran vikingos, según se determinó mediante la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos de sus dientes, lo que apuntaba a un origen escandinavo. No eran vikingos cualquiera, aunque algunos investigadores creen que podrían haber sido mercenarios. Es posible que tras ser derrotados, los ingleses castigaran a sus invasores de la forma más inhumana para intimidarlos y ahuyentarlos. La mano de la gloria. La mano de la gloria es un artefacto macabro arraigado en el folclore europeo. Tradicionalmente, es la mano preservada de un criminal ahorcado transformada en una herramienta de magia oscura. Se creía que esta espantosa reliquia poseía poderes extraordinarios, especialmente útiles para ladrones y salteadores. El proceso de creación de una mano de gloria fue tan siniestro como el uso previsto. Se cortaría la mano del cuerpo de un criminal ejecutado, preferiblemente durante un eclipse para mayor potencia. Luego se secaba, se decapaba, y a menudo se sumergía en cera. Los dedos o velas adheridas hechas con la grasa del ahorcado se encendían para lanzar un hechizo que inmovilizaba y silenciaba a los habitantes de una casa, permitiendo a los ladrones robar con facilidad. Si el pulgar se negaba a quemarse, era señal de que alguien en la casa
estaba despierto e inmune al hechizo. Las historias de la mano de la gloria se extienden a lo largo de siglos y regiones. De hecho, hoy hay una mano de gloria exhibida en el Whitby Museum, un museo independiente en Whitby, North Yorkshire, Inglaterra. El vampiro de Venecia. En 2009, los arqueólogos descubrieron el esqueleto de una mujer con un ladrillo firmemente alojado en la boca. Incluso para un entierro que data de la Venecia del siglo XVI, esto es increíblemente extraño. Los restos de la mujer fueron descubiertos en Lazareto Nuovo, una isla en la laguna veneciana utilizada como fosa común durante un brote de peste en 1576. Su cuerpo fue encontrado entre muchas otras víctimas de la peste, pero lo que la distinguió fue el ladrillo. Los arqueólogos creían que este ladrillo podría haber sido colocado entre la boca de la mujer debido a su creencia de que más tarde se convertiría en un no muerto. Verá, durante la época medieval, la gente creía que los vampiros no eran criaturas que muerden el cuello de las personas para drenarlos, sino seres que propagan enfermedades al masticar sus mortajas después de la muerte. Para evitar esto, los sepultureros a veces metían ladrillos en la boca de los vampiros sospechosos para evitar que continuaran con su festín mortal, incluso muertos. Pero, ¿por qué exactamente se destacó a esta mujer? Los antropólogos forenses descubrieron que esta mujer tenía unos 61 años y probablemente pertenecía a un estatus social más bajo. Quizás fue su vejez lo que llevó a la gente a pensar que estaba involucrada en rituales y posiblemente en magia negra. No hace falta decir que su entierro es bastante macabro. Rosalía Lombardo. Rosalía Lombardo tenía solo 2 años cuando falleció a causa de una neumonía en 1920. Nadie merece morir a una edad tan temprana. El más afectado por la muerte de la pequeña Rosalía fue su padre. Incapaz de simplemente olvidarse de su hija y darle un entierro normal, el afligido padre de la pequeña le pidió a Salafia de Alfredo que embalsamase a su hija para que permaneciera bien conservada por la eternidad. Conmovido por el padre de la pequeña, Alfredo hizo todo lo posible por preservar el cuerpo de la niña y cumplió lo prometido. El secreto del increíble estado de conservación de Rosalía reside en la fórmula de embalsamamiento utilizada por Salafia. Utilizando métodos tradicionales que implicaban extirpar órganos internos, Salafia inyectó una mezcla de formalina, glicerina, sales de zinc y ácido salicílico en el cuerpo de Rosalía. Este brebaje eliminó las bacterias, impidió el crecimiento de hongos y aseguró que su cuerpo no se deshidratara, mientras que las sales de zinc le dieron a sus tejidos una rigidez notable y una apariencia realista. A día de hoy, el cuerpo de Rosalía sigue siendo una de las momias mejor conservadas jamás encontradas. Su cuerpo ahora se exhibe en una vitrina dentro de las catacumbas de los capuchinos de Palermo. Los visitantes afirman que el cuerpo de Rosalía está tan bien conservado que da casi miedo mirarla. Varios incluso han informado haber visto sus párpados abriéndose y cerrándose misteriosamente. Durante años, se pensó que se trataba de un suceso sobrenatural. Sin embargo, algunos escépticos afirmaron que este supuesto movimiento es en realidad una ilusión óptica causada por la luz que se filtra a través de las ventanas de las catacumbas, creando la ilusión de que se están moviendo. Las antiguas tablillas malditas. En diciembre de 2019, los arqueólogos descubrieron en el monte EBL una pequeña placa de plomo doblada. Esta tablilla, que mide aproximadamente 2 por 2 centímetros, se revela como un antiguo amuleto conocido como tablilla maldita. Eran comunes en varias culturas antiguas y normalmente se usaban para invocar maldiciones sobre los enemigos. Pero lo realmente innovador de esta tableta en particular es su inscripción. Utilizando tecnología de escaneo avanzada, los investigadores revelaron 40 letras en una forma antigua del hebreo, con la palabra maldición apareciendo 10 veces y el nombre de Dios Yahuwah 2 veces. Ahora, es seguro decir que esta antigua tablilla maldita tiene una inscripción escalofriante. Dejando a un lado el uso excesivo de la palabra maldito, esta tablilla contiene la inscripción hebrea más antigua conocida del nombre de Dios. Desafía la creencia arraigada de que los textos de la Biblia se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser escritos durante los períodos persa o helenístico. Más bien, apoya la idea de que podrían haber sido registrados ya a finales de la Edad del Bronce.
Quien haya escrito esta tablilla debe haber tenido un gran rencor contra alguien que lo empujó a crear un artefacto maldito tan escalofriante. Tumor con dientes humanos. Sí, los tumores pueden contener dientes humanos. Si quieres combustible para tus pesadillas, te sugiero que busques cómo se ve un teratoma. Ese es el tipo de tumor descubierto en un entierro de 3000 años de antigüedad en Egipto. El teratoma fue encontrado en los restos de una mujer que vivió durante la era del Nuevo Reino. Entonces, ¿qué son exactamente los teratomas? Estos son tumores normales que pueden contener dientes completamente formados, y a veces, incluso pelo o huesos. En su caso, el teratoma tenía dientes incrustados en su interior. Hoy en día, todavía se encuentran teratomas en varios pacientes, pero este bulto de 3000 años de antigüedad es el ejemplo más antiguo de este tumor que jamás se haya encontrado. Los restos de la mujer fueron encontrados en Amarna, un importante sitio arqueológico que alguna vez albergó la ciudad de Akhetaten, la capital establecida por el faraón Akenatón. El estado de su entierro sugiere que podría haber sido parte de la clase trabajadora, pero lo que la hacía destacar más es el anillo de Be, cuidadosamente colocado en su mano izquierda. Bes, en la mitología egipcia antigua, era un dios enano asociado con la protección, el parto y el bienestar del hogar. Ahora, es posible que la mujer haya estado buscando los poderes protectores y curativos de Bes para aliviar los síntomas causados por su teratoma. Trágicamente, el pequeño objeto no hizo nada para salvarla de sucumbir a su enfermedad. La cueva de Altamira. En 1868, Modesto Cubias descubrió la cueva de Altamira, un impresionante complejo de cuevas ubicado cerca de la histórica ciudad de Santillana del Mar en Cantabria, España. Sin embargo, no fue hasta años más tarde que el arqueólogo aficionado Marcellino Sanz de Sautuola estudió el complejo. Esta cueva mide alrededor de 1000 metros de largo, y lo sorprendente es que en cada pasadizo y cámara hay obras de arte de animales salvajes que vivieron durante el Paleolítico y la antigua Edad de Piedra. El arte de Altamira ofrece una visión de las vidas y creencias de las personas que vivieron hace miles de años. Las obras de arte en su interior son tan increíbles que la cueva de Altamira incluso fue nombrada la Capilla Sixtina de la prehistoria. Sin embargo, en el pasado el descubrimiento de la cueva puso en peligro las obras de arte del complejo. Después de estar brevemente abierta al público, la cueva se cerró después de que los investigadores notaron daños en las obras de arte prehistóricas. En lugar de permitir que la gente viera la cueva original, se hizo una réplica casi idéntica cerca del complejo de cavernas original. En cambio, esta réplica permitió a los visitantes apreciar el increíble arte sin dañar el sitio original. Si la cueva nunca se hubiera descubierto, las obras de arte que se encontraban en su interior se habrían conservado durante cientos, si no miles, de años más. Sin embargo, esto también significaría que no podríamos presenciar la belleza del arte creado por personas que vivieron en la prehistoria. Manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, de ahí el nombre. Estos manuscritos antiguos datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo e incluyen textos de la Biblia hebrea, escritos sectarios y otros documentos. Ahora, entre estos rollos está el rollo de cobre. A diferencia de los otros pergaminos, que fueron escritos en pergamino o papiro, el pergamino de cobre está hecho, sí, lo adivinaste, de cobre. Esto sugiere que estaba destinado a durar más tiempo, preservando su mensaje secreto a través de los siglos. Sin embargo, lo más interesante de este pergamino reside en su contenido. Verá, el pergamino de cobre en realidad contiene el secreto de un supuesto tesoro antiguo. Escrito en hebreo y griego, enumera 64 escondites que supuestamente están llenos de grandes cantidades de oro, plata y otros objetos preciosos. Los tesoros descritos son inmensos, alrededor de 65 toneladas de plata y 26 toneladas de oro. Si se encontrara siquiera una fractura de estos tesoros, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia. Sin embargo, las instrucciones no son muy sencillas, y a pesar de numerosas expediciones, no se ha encontrado ninguno de los tesoros enumerados en el pergamino de cobre. Objeto pequeño y ornamentado con un propósito desconocido. Observando este objeto enigmático,
uno no puede evitar preguntarse sobre su propósito original. En enero de este año, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario en Norfolk, un artefacto anglosajón que ha dejado perplejos a los expertos. Este hallazgo excepcional, aunque fascinante, plantea más preguntas que respuestas sobre su función y significado histórico. El objeto en cuestión, una pieza de plata dorada meticulosamente elaborada, fue descubierto por un detectorista de metales en las cercanías de Langham. Los expertos han datado su origen entre finales del siglo VIII y principios del IX, una época rica en historia y misterio. Con un diámetro de apenas 7 pulgadas, este diminuto artefacto es un testimonio de la extraordinaria habilidad artesanal de nuestros antepasados. Lo que hace que este objeto sea verdaderamente notable son sus intrincados diseños. La superficie está adornada con motivos animales finamente tallados y patrones entrelazados que evocan la complejidad y belleza del famoso libro de Kells. Cada detalle, por pequeño que sea, ha sido ejecutado con una precisión asombrosa, desafiando las limitaciones tecnológicas de su época. Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión de la artesanía anglosajona, sino que también nos recuerda que aún quedan muchos secretos por descubrir en el rico tapiz de la historia británica. Cada hallazgo como este nos acerca un poco más a desentrañar los misterios del pasado, al tiempo que nos maravilla con la habilidad y creatividad de nuestros antepasados. Ballena de 33 pies de largo en medio de la nada. En diciembre de 2014, un gigante de 33 pies de largo fue descubierto varado en las marismas de la orilla norte del río Humber, cerca del pueblo de Skepley. Las autoridades locales fueron alertadas de la presencia de este mamífero marino gigante, lo que generó un gran revuelo en el pequeño pueblo. Los expertos identificaron al animal como una ballena sei. Estas criaturas son una de las especies de ballenas más grandes, alcanzando longitudes de hasta 60 pies. Sin embargo, generalmente se encuentran en aguas profundas de alta mar. Estas majestuosas criaturas suelen encontrarse en los océanos Atlántico Norte y Pacífico Norte, migrando a aguas más cálidas durante el invierno, y encontrar una en tierra es increíblemente raro. La presencia de ballenas en las marismas ha dejado perplejos a los expertos. Factores como la desorientación, la enfermedad o los cambios en la temperatura del agua y las corrientes podrían haber contribuido a este inusual varamiento. Sin embargo, hasta el día de hoy, la verdadera razón detrás de su extraña posición sigue siendo un misterio. El secreto de la buena salud. Los investigadores han descubierto que tal vez el secreto de la buena salud se encuentre en las tierras aisladas de Bolivia, después de que un estudio reciente revelara que el pueblo Tsimani, que vive en la Amazonia boliviana, en realidad tiene los cerebros y corazones más saludables del mundo. A pesar de no tener acceso a la medicina moderna, el pueblo Tsimane lleva un estilo de vida radicalmente diferente del estilo de vida occidental moderno. Son horticultores-recolectores, lo que significa que dependen de la agricultura, la caza y la pesca para su sustento. Su dieta es rica en alimentos naturales, sin procesar, que incluyen una variedad de verduras, pescado y carnes magras como el cerdo salvaje y el capibara. También consumen una dieta alta en fibra con cantidades significativas de carbohidratos de fuentes como el arroz, el maíz y los plátanos. Solo con su dieta, ya se puede decir por qué parecen tener órganos más saludables que el resto del mundo. Pobre perro a 135 millas de la costa. En 2019, los trabajadores de una plataforma petrolífera en el Golfo de Tailandia vieron a un visitante inesperado, un perro chapoteando en mar abierto. El perro era un álamo temblón marrón, una raza nativa de Filipinas. Los primeros en verlo fueron los trabajadores de la plataforma petrolífera, que luchaban por creer lo que veían mientras el perro intentaba mantenerse a flote en medio del océano. Al darse cuenta de que el animal estaba en peligro, uno de los trabajadores entró inmediatamente en acción, como si el océano estuviera mostrando piedad. El mar estaba inusualmente tranquilo en ese momento, lo que permitió a los trabajadores localizar al perro y tomar medidas de inmediato. La tripulación llamó al perro, que nadó hacia la plataforma y se aferró a las barras de soporte de la estructura. Con una cuerda, los trabajadores levantaron con cuidado al exhausto cachorro hasta la plataforma. Una vez a bordo, le dieron agua y minerales para ayudarlo a recuperarse. El perro, que más tarde se llamó Bunrod, que significa el salvado o el sobreviviente en Tailandia,
Pasó 2 noches en la plataforma recibiendo cuidados y comida. Después de asegurarse de que Bunrod estaba estable, la tripulación lo trasladó a otro barco, rumbo a la costa. Con la ayuda de Watchdog Thailand, un grupo de protección animal, Bunrod fue llevado a una clínica veterinaria en Songkhla para un chequeo exhaustivo. Afortunadamente, se encontró que estaba en buen estado de salud. No te preocupes, esta historia tiene un final increíblemente feliz. Después de la rehabilitación, Bunrod fue adoptado por Paula Tanucci, una autora italiana que vive en Verona, Italia. Fósiles similares a esponjas de millones de años. En 2021, la geóloga Elizabeth Turner, de la Universidad Laurentian en Canadá, descubrió fósiles antiguos y muestras de rocas de coronas en el noroeste de Canadá. Estos arrecifes se formaron por bacterias que depositaron carbonato de calcio hace unos 890 millones de años. Esto hace que estos fósiles similares a esponjas sean candidatos a ser los fósiles de animales más antiguos jamás encontrados en el planeta. Si se confirman, estos fósiles retrasarían la evidencia más temprana de vida animal en más de 350 millones de años. Actualmente, los fósiles de esponjas más antiguos e indiscutibles tienen alrededor de 540 millones de años. Este descubrimiento sugiere que los primeros animales pueden haber existido mucho antes del aumento significativo en los niveles de oxígeno de la Tierra que se creía necesario para que la vida animal prosperara. Si bien el descubrimiento es emocionante, también ha sido recibido con escepticismo. Algunos científicos sostienen que las estructuras podrían no ser biológicas o formarse por procesos diferentes. Los bajos niveles de oxígeno en la Tierra, hace 890 millones de años, también plantean preguntas sobre cómo pudieron sobrevivir estos primeros animales. Sin embargo, Turner y sus colegas creen que la evidencia apunta firmemente a que se trata de los restos de esponjas antiguas. Se necesitan más estudios antes de llegar a una conclusión, pero si se demuestra, este descubrimiento podría literalmente reescribir lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Faros en medio de la nada. Si buscas el lugar perfecto del planeta para quedarte si se desata un apocalipsis zombie, déjame que te cuente sobre el faro de Pridrongaviri, uno de los faros más aislados del planeta. Verás, esta estructura está encaramada en lo alto de una estrecha formación rocosa a unas 6 millas de la costa de Islandia. Sí, Islandia, uno de los países más aislados del mundo. Ubicado en las salvajes y accidentadas aguas del Océano Atlántico Norte, a este faro solo se puede acceder en helicóptero o barco. La construcción del faro comenzó en 1939. Dada su ubicación y la maquinaria disponible en ese momento, la creación de este faro no fue una tarea fácil. Fue una tarea ardua. Los trabajadores necesitaban escalar la escarpada pared de roca y colocar cuidadosamente cada bloque de construcción a mano. Este faro es realmente el sueño de un introvertido. Sin embargo, llegar aquí definitivamente no es para los débiles de corazón. La antigua isla más mortífera de la Tierra. Esta es la isla Barochdenia, probablemente la isla más mortífera de la Tierra. Esta isla, también conocida como la Isla del Renacimiento, se encuentra en un lugar remoto del Mar de Aral. En 1948, se transformó en un campo de pruebas de armas biológicas conocido como Aralsk 7. El aislamiento de la isla la convirtió en el lugar perfecto para que la Unión Soviética realizara experimentos con algunos de los patógenos más peligrosos, incluidos el ántrax, la viruela y la peste. A mediados del siglo XX, Brostinia había crecido significativamente a medida que el mar de Aral comenzó a menguar debido a los proyectos de irrigación soviéticos, convirtiéndolo en un páramo masivo, un páramo estéril y mortal. La Unión Soviética realizó pruebas al aire libre de armas biológicas en la isla. Estas pruebas implicaron la dispersión de patógenos para estudiar sus efectos en la transmisión. La isla albergaba laboratorios e instalaciones donde los científicos trabajaban en la modificación genética de enfermedades para hacerlas más resistentes a los tratamientos. Los patógenos probados incluyeron ántrax, tularemia, brucelosis y encefalitis equina venezolana. Es posible que aún queden rastros de estas enfermedades en la antigua isla, lo que la convierte en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Cuando el mar de Aral se secó, la isla de Rosh-Dania quedó conectada al continente. Esta transición generó inquietud por la posible propagación de patógenos mortales. El intenso calor y la radiación ultravioleta del desierto
Probablemente hayan neutralizado muchos de los agentes biológicos, pero las esporas de anthrax pueden sobrevivir durante siglos. De hecho, este lugar molestó tanto a las autoridades que los gobiernos de Estados Unidos y Uzbekistán llevaron a cabo operaciones de limpieza a principios de los 2000. Sin embargo, la isla sigue siendo una zona peligrosa hasta el día de hoy. El cactus capaz de moverse a través del desierto. Una de las especies de plantas más singulares se puede encontrar en medio de la nada, justo en el corazón del desierto. Se trata del diablo rastrero, un cactus que se mueve por el desierto sacrificando partes de sí mismo. A diferencia de los cactus típicos que crecen verticalmente, el diablo rastrero se encuentra acostado en el suelo. Se mueve haciendo crecer nuevas raíces desde su borde delantero, mientras que el extremo trasero del cactus muere y se descompone. La parte muerta proporciona nutrientes al nuevo crecimiento, lo que permite que el cactus avance lentamente a través del desierto. Básicamente, el cactus tiene que dejarse morir literalmente para seguir moviéndose. En su clima húmedo y marítimo nativo, el diablo rastrero puede crecer hasta 2 pies por año. Sin embargo, en entornos más cálidos y áridos, su crecimiento se ralentiza drásticamente. Gracias a su capacidad extraordinaria y única, este cactus es uno de los organismos más resistentes del planeta. Hombre pasó 20 días en aislamiento y oscuridad total. ¿Hasta dónde llegarías para demostrarle a alguien que está equivocado y demostrar algo? Si le preguntaras al jugador de póker Rich Aladi, llegaría tan lejos como para pasar 20 días en aislamiento total solo para ganar una apuesta. En 2019, Rory Young le propuso una apuesta atrevida a su compañero de póker Rich, un muchacho. Pasaron 30 días en aislamiento total, confinados en un baño completamente oscuro sin ningún contacto humano. Las condiciones eran extremas. Sin luz, sin comunicación con el exterior y la comida, debía ser entregada a intervalos aleatorios para garantizar que Aladi no pudiera controlar el tiempo, el premio, los derechos de fanfarronería y la asombrosa suma de $100,000. Aladi aceptó competentemente el desafío, y realmente no hacía falta ser un genio para adivinar que su principal motivación era ganar el dinero. Sin embargo, solo duró 20 días, 10 días menos que la apuesta. Aún así, la resistencia de Aladi impresionó a los jóvenes. Al final, le ofreció a Aladi una indemnización de $62,400 y aceptó. Ahora bien, si buscas una madriguera de conejo en la que adentrarte, tal vez deberías considerar adentrarte en esta apuesta. ¿Y qué sucede cuando una persona soporta la privación sensorial durante periodos prolongados de tiempo? La miel más pura del mundo. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del planeta, ubicado en el sureste del Océano Pacífico. Tal vez este aislamiento haga que las abejas de esta isla sean más eficientes en la creación de miel. Verás, en este lugar, los investigadores descubrieron la miel más pura del mundo. Las abejas de la isla de Pascua están libres de enfermedades y pesticidas que han devastado las poblaciones de abejas en todo el mundo. Este entorno prístino les permite producir una miel que no tiene igual en pureza y calidad. Hoy en día, hay apicultores en la isla que utilizan métodos de cultivo tradicionales, evitando los pesticidas y productos químicos modernos. Las fuentes de agua de la isla son naturales, se obtienen de las lluvias, lo que garantiza que las abejas tengan acceso a agua limpia. Esto contribuye a la salud general de las colonias de abejas y a la pureza de la miel que producen. El clima templado de las islas de Pascua y la abundante diversidad floral permiten que las abejas permanezcan activas todo el año. Esto da como resultado una mayor producción de miel, con colonias que producen entre 200 y 265 libras de miel al año, en comparación con el promedio mundial de alrededor de 46 libras. Los apicultores locales y el gobierno han tomado medidas para proteger a estas abejas, incluida la prohibición de la importación de abejas para prevenir la introducción de enfermedades. Con su pureza y rareza, la miel de Rapa Nui se ha convertido en un delicioso manjar. Cajero automático más alto del mundo. A una asombrosa altura de 15.397 pies sobre el nivel del mar, en el paso de Khunjerab en Pakistán, se encuentra un cajero automático que desafía todas las expectativas. Incluso en las cumbres más altas del mundo, la necesidad de efectivo puede surgir en cualquier momento.
Este extraordinario cajero automático, instalado por el Banco Nacional de Pakistán el 6 de septiembre de 2016, es un testimonio de la innovación y la determinación humana. El paso de Kunjerab, donde se ubica este singular cajero, no es un lugar cualquiera. Se trata de un punto estratégico y de una belleza impresionante en la frontera norte de Pakistán, sirviendo como puerta de enlace hacia China. Además, forma parte de la legendaria carretera Karakoram, reconocida como la carretera internacional pavimentada más elevada del planeta, serpenteando a través de algunas de las montañas más imponentes del mundo. La instalación de este cajero automático fue una hazaña de ingeniería y logística. Lejos de ser una tarea sencilla, el proceso de construcción e implementación presentó numerosos desafíos. Los ingenieros y técnicos tuvieron que diseñar y construir un dispositivo capaz de resistir condiciones climáticas extremas, incluyendo temperaturas bajo cero, que pueden congelar maquinaria convencional y nevadas tan intensas que podrían sepultar estructuras enteras. Para superar estos obstáculos, el equipo implementó soluciones innovadoras, como el uso de materiales especialmente resistentes y sistemas de calefacción interna. Este cajero automático es un ejemplo de autosuficiencia energética, utilizando paneles solares y turbinas eólicas para funcionar en un entorno remoto. Cumple una función vital para turistas, personal fronterizo y residentes locales, ofreciendo servicios bancarios esenciales en un lugar inesperado, para servir como un faro de modernidad en uno de los lugares más remotos del planeta. Pueblo aislado donde todos sufren demencia. Ubicado en un pueblo de Wisp, a las afueras de Ámsterdam, se encuentra Hochwick, también conocido como el pueblo de la demencia. Verás, todos en este pequeño pueblo sufren demencia o enfermedad de Alzheimer. Este pueblo, establecido en 2009, fue diseñado para parecerse a un típico barrio holandés, con calles, plazas, jardines e incluso un supermercado y un teatro. El pueblo consta de 23 casas, cada una diseñada para albergar de 6 a 7 residentes que comparten antecedentes y estilos de vida similares. Estas casas están adaptadas a diferentes antecedentes culturales y sociales, lo que garantiza que los residentes se sientan cómodos y estén familiarizados con su entorno. Por ejemplo, hay casas con temas como aristocráticos urbanos, comerciales y religiosos. Cada casa tiene su propia cocina, sala de estar y comedor donde los residentes pueden participar en actividades diarias como cocinar y limpiar. Se anima a los residentes de Hochwick a participar en actividades cotidianas que ayuden a mantener sus rutinas y funciones cognitivas. Pueden comprar en el mercado del pueblo, visitar la peluquería, disfrutar de comidas en la cafetería o asistir a eventos sociales. Puede sonar un poco perturbador, pero este pueblo, aunque orquestado y simulado, es una forma para que las personas que sufren demencia vivan con una apariencia de normalidad. Vórtices de los nativos americanos. ¿Ha oído hablar de los vórtices? En algunas culturas, los vórtices o remolinos son puntos de nuestro planeta donde se dice que una energía no identificada entra o se proyecta desde la Tierra. Estas supuestas energías tienen supuestamente diferentes efectos. Hoy en día, estos supuestos vórtices se consideran uno de los puntos más misteriosos de Estados Unidos. Mucho antes de que los europeos llegaran a Norteamérica, muchas tribus nativas erigieron sus paisajes sagrados. Hoy en día, la mayoría de estos puntos se reconocen como lugares de vórtices. Se cree que estos sitios de vórtices, como los que rodean Sedona, Arizona, son puntos especiales de la Tierra donde la energía entra o sale de la Tierra. Según muchos, los vórtices de Sedona pueden ayudar a sanar el cuerpo y la mente de su pasado. También es un lugar especializado en limpiar viejas y profundas cicatrices y ayudar a la mente a olvidar. Sedona es también un lugar conocido por su abundancia de maestros sanadores, y a menudo se visita este lugar con el único propósito de meditar, sanar y buscar el espíritu. Aunque las afirmaciones sobre los vórtices de energía se debaten hasta el día de hoy, muchos siguen visitando Sedona con la esperanza de que cambie sus vidas. Si alguno de ustedes ha visitado antes este vórtice, quiero que comparta su experiencia en los comentarios de abajo. Diente de mastodonte. En 2021, un niño que iba de excursión con su familia por la Reserva Natural de Dinosaur Hill descubrió algo que nunca olvidaría. Julian Gagnon
Estaba realizando una divertida excursión con el resto de su familia el día del trabajo, cuando tropezó con una roca de forma extraña, o al menos eso es lo que pensó inicialmente que era. Sin embargo, resultó que había descubierto un fósil de 12.000 años de antigüedad, en concreto, el molar de un mastodonte juvenil. Tras consultar con el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan, se confirmó que Julian había descubierto un raro fósil que no se había tocado en más de 12.000 años. Ahora bien, ¿qué son exactamente los mastodontes? Los mastodontes son criaturas gigantescas que a menudo se confunden con los mamuts lanudos. Estas criaturas vagaron por Norteamérica hasta hace unos 10.000 años y se parecían a los elefantes modernos, pero estaban adaptados a los ambientes fríos de la era glacial. Los restos de mastodonte, aunque no son desconocidos en Michigan, siguen considerándose raros, y los paleontólogos siempre están encantados de examinar nuevos fósiles de mastodonte. Y aunque Julian no descubrió oro ni nada con valor monetario, Julian y su familia reconocieron la importancia de este descubrimiento. Julian donó el diente al museo, y este nuevo descubrimiento renovó el interés de los lugareños por la paleontología del estado. Almeja extinta. Durante años, una familia de almejas translúcidas se ha creído extinta hasta noviembre de 2018. Mientras buscaba babosas de mar en unos postes de marea de una playa cercana a Santa Bárbara, California, el ecologista marino Jeff Goddard se fijó en una extraña criatura. En los charcos poco profundos, había un par de almejas diminutas y translúcidas, de no más de 10 milímetros de longitud. Dio un respingo cuando se dio cuenta de que estaba ante una especie de almeja que se creía extinguida desde hacía mucho tiempo. Para confirmar su hallazgo, Goddard tomó algunas fotos y consultó con Paul Valentich Scott, conservador del Museo de Historia Natural de Santa Bárbara, que estaba igualmente perplejo ante estos misteriosos moluscos. Para comprobar si los moluscos pertenecían a una especie extinguida, Goddard regresó de nuevo al lugar, pero no tuvo suerte de inmediato. Las almejas se mostraron esquivas, y Goddard necesitó 9 visitas más a la baliza para recoger por fin un espécimen que examinar. El gran avance llegó cuando lo compararon con un espécimen fósil de la década de 1930, confirmando que se trataba efectivamente de la presunta extinta Simasioa cookie. Esta almeja fue identificada por última vez en registros fósiles de hace 28 a 36 años de la zona de Baldwin Hills, en Los Ángeles. La cuestión que desconcierta a los científicos es cómo esta almeja, considerada ahora un fósil viviente, permaneció oculta durante tanto tiempo. Se cree que las olas de calor marinas entre 2014 y 2016 pueden haber desplazado las larvas de almeja hacia el norte, hasta el lugar donde las encontró Goddard. Ahora imagine cuántas especies más que considerábamos extinguidas han estado viviendo en realidad sin que lo supiéramos todo este tiempo. Tope de puerta de $100.000. ¿Tiene por ahí una roca cualquiera, quizá una que esté utilizando como tope de puerta? Quizá quiera comprobarlo después de ver esto. Verá, recientemente, una familia dio el giro argumental de su vida cuando descubrieron que la roca de 22 libras que habían estado utilizando como tope de puerta durante las últimas 3 décadas era en realidad un objeto valioso. Este notable descubrimiento se produjo en Michigan, donde un hombre heredó el meteorito sin saberlo cuando compró una granja. El anterior propietario de la granja mencionó casualmente que esta roca pesada, que había estado apuntalando una puerta desde la década de 1930, era un meteorito. Incluso había dejado un pequeño cráter al caer a tierra, y aún estaba caliente cuando se encontró por primera vez. No fue hasta décadas después cuando el nuevo propietario decidió hacer analizar la roca. Tras oír que otras personas habían ganado dinero vendiendo meteoritos, resultó que este tope de puerta estaba compuesto por un 88.5% de hierro y un 11.5% de níquel. Eso no significa nada para nosotros, la gente corriente, pero esta composición hacía valiosa a esta roca espacial. Y por valiosa me refiero a que potencialmente podría alcanzar la asombrosa cifra de $100.000. Y ahora este tope de puerta convertido en valioso meteorito se conoce como el meteorito Edmore. El hombre anónimo que lo trajo para su análisis también accedió a dar el 10% de la venta final a la Universidad Central de Michigan por su ayuda. Matusalén. El ser vivo más antiguo de California no es ni humano ni animal. En su lugar es un árbol llamado Matusalén.
Enclavado en las montañas blancas, este gran pino carrasqueño lleva en pie unos 4.853 años. Así es. Ya tenía siglos cuando los antiguos egipcios construían las pirámides. Es asombroso saber que existe un ser incluso más antiguo que una de las mayores civilizaciones del planeta. El árbol de Matusalén crece en un entorno extremo, en el límite superior de la línea forestal, donde las condiciones son duras, y sin embargo, de alguna manera, de algún modo, prospera. Los investigadores no saben exactamente cómo ni por qué. Aún así, algunos creen que la longevidad del Matusalén radica en su capacidad para adaptarse y sobrevivir en temperaturas gélidas y suelos pobres, extrayendo los nutrientes de la piedra caliza y la roca carbonatada. Junto con su durabilidad, están sus ramas nudosas que parecen estar perfectamente formadas para soportar los implacables vientos de la montaña. Ahora probablemente se pregunte, ¿por qué no he oído hablar antes de este árbol? Pues probablemente porque aunque su edad es celebrada por los investigadores, su ubicación exacta se mantiene en secreto. Al fin y al cabo, hacer pública su ubicación podría provocar la destrucción y posible muerte del Matusalén. Los anillos de este árbol proporcionan a los investigadores información sobre nuestro clima siempre cambiante, y aunque puede que no sea el árbol más viejo del mundo, sigue teniendo mucha importancia para los investigadores y el Estado. Dirijámonos ahora a Michigan, donde los científicos han descubierto recientemente uno de los organismos más grandes de la Tierra. No se trata de una criatura marina ni de un mamífero terrestre. Más bien es un hongo. Sí, lo ha oído bien. En Crystal Creek, Michigan, se encuentra el impresionante hongo Armillaria gallica. Originalmente avistado a finales de la década de 1980, este hongo fue nombrado en su día el organismo individual más grande del mundo. Ese año, los investigadores creían que el hongo pesaba alrededor de 110 toneladas y tenía unos 1.500 años de antigüedad. Sin embargo, estudios recientes revelaron que el hongo es más grande, mucho más grande. Resultó que este hongo cubre unos 90 acres de superficie. Para ponerlo en perspectiva, esos son unos 75 campos de fútbol aplastados bajo el suelo del bosque. ¿Y adivine qué? Se calcula que este gigante pesa unos 400.000 kilogramos, aproximadamente 4 veces el tamaño de una ballena azul media. También es antiguo, tiene unos 2.500 años. Esto significa que empezó a crecer alrededor del año 500 a.C., durante la época de la antigua Grecia y antes del auge del Imperio Romano. Pero, ¿qué más sabemos de este hongo? Bueno, sabemos que es un tipo de hongo de la miel, y se propaga principalmente bajo tierra a través de su micelio, que es algo así como el equivalente fúngico de las raíces sobre el suelo. Es mucho menos llamativo, solo se revela cuando fructifica y produce setas visibles a simple vista. Sin embargo, es un parásito conocido, lo que significa que prospera alimentándose de los árboles del bosque, contribuyendo al proceso natural de descomposición y renovación de los bosques. A pesar de su potencial destructivo, desempeña un papel crucial en el ecosistema descomponiendo la madera y ayudando a que los nutrientes vuelvan al suelo. El primo cocodrilo. En 1989, los arqueólogos descubrieron un fósil, y a principios de este año, los científicos por fin analizaron y dieron sentido a los restos. Si cree que los cocodrilos actuales son horripilantes, espere a ver a su primo, un tanque literal que vagaba por nuestro planeta hace 215 millones de años. Esta nueva especie, llamada Garzapelta muilleri, fue identificada gracias a sus restos descubiertos en Texas. Es miembro de los aetosaurios, un grupo de reptiles fuertemente acorazados que vagaban por la Tierra antes del surgimiento de los dinosaurios. Estas criaturas eran como los tanques de su época, equipadas con gruesas placas óseas y pinchos, que las convertían en fortalezas andantes contra los depredadores. La configuración única de estos osteodermos, término científico para las placas de armadura, indica que la cubierta protectora de estos animales evolucionó de forma independiente en respuesta a las presiones ambientales. Y aunque los aetosaurios tienen un aspecto más monstruoso e intimidatorio que los cocodrilos modernos, su dieta es mucho más diversa. Por muy resistentes que parezcan, los aetosaurios son principalmente omnívoros, lo que significa que no se alimentan solo de carne, a diferencia de sus parientes modernos que son estrictamente carnívoros. Este nuevo análisis y descubrimiento nos ayuda a saber más sobre la evolución de los cocodrilos que vemos hoy en día.
El gusano serpiente. Si vive en Alaska o en algún lugar cercano al estado, quizá haya oído hablar del misterio del gusano serpiente. Si no lo ha hecho, este extraño incidente gira en torno a los gusanos serpiente, entre comillas, que son esencialmente largas filas de gusanos agrupados, que se mueven como una unidad, asemejándose a una serpiente. Y sí, su aspecto es tan inquietante como suena. Este peculiar fenómeno desconcertó por primera vez a Derek Sykes, experto en insectos de la Universidad de Alaska. En 2007, un residente local le entregó una bolsa llena de estas misteriosas larvas que, al agruparse, imitaban el aspecto de una serpiente. Esta criatura nunca antes había sido identificada por la ciencia, lo que dio lugar a un misterio que duró una década. Recientemente, sin embargo, los investigadores desvelaron por fin el misterio que se ocultaba tras estas criaturas, gracias a años de cuidadoso estudio y colaboración con expertos internacionales. Resulta que estos gusanos serpiente son en realidad una nueva especie de mosquito, ahora llamada Ciara serpens. Estos mosquitos son bastante singulares, porque en la fase larvaria se mueven en grandes columnas sobre las espaldas de los demás, lo que les hace parecer una serpiente. ¿Por qué razón exactamente? Bueno, aún no estamos del todo seguros, pero los científicos creen que este comportamiento podría protegerlas imitando a una serpiente para asustar a los depredadores, o podría ayudarles a mantener sus delicados cuerpos húmedos mientras atraviesan zonas secas de la Tierra. Independientemente de por qué lo hagan, una cosa es segura: esta nueva especie parece sacada de alguna pesadilla. Vertedero de basura enorme. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron un total de 300 millones de toneladas métricas de plástico. Más de la mitad de esa cantidad fue a parar a los basureros de todo el mundo. Sin embargo, ¿sabías que el plástico producido en la década de 1950 todavía está en nuestro planeta? El plástico no se descompone. Es uno de los materiales más duraderos que el hombre haya inventado. Sin embargo, esto tiene un precio. Ahora, en 2015, los investigadores hicieron un descubrimiento horroroso en el Océano Atlántico Norte, lejos de cualquier asentamiento humano. Curiosamente, fue aquí donde descubrieron una enorme mancha de basura. En esta zona, los científicos han identificado más de 64,000 piezas de desechos plásticos recogidos en 6,100 lugares diferentes. Se trata de la mancha de basura del Atlántico Norte, un lugar comparable en tamaño a la infame Gran Mancha de Basura del Pacífico. Este descubrimiento fue realizado por investigadores de la asociación Sea Education, o sea, junto con la Huey de Woods Holocaust Graphic Institution y expertos de la Universidad de Hawái. Se necesitaron 22 años de estudio solo para aprender más sobre esta basura en medio del océano. Esta masa flotante de desechos plásticos se extiende a lo largo de una parte importante del Atlántico Norte, centrada alrededor de los 32 grados norte, la misma latitud que Atlanta, Georgia. Se extiende desde los 22 a los 38 grados norte, cubriendo miles de kilómetros cuadrados, con las mayores concentraciones de plástico encontradas al este de Bermudas, una región ahora reconocida como una importante zona de acumulación de plástico. Uno de los libros más antiguos del mundo. Descubierto en la base de un acantilado en Egipto, el Códice Crosby-Shoyan es un tesoro literario de incalculable valor histórico. Este antiguo manuscrito, que data del siglo III, es considerado uno de los libros más antiguos conocidos por la humanidad. Su hallazgo, ocurrido en la década de 1950, fue completamente inesperado y revolucionario para la comunidad académica. El códice, enterrado en un frasco al pie de un acantilado durante siglos, formaba parte de un alijo más extenso de manuscritos ocultos. Su descubrimiento en medio de la nada resultó ser de una importancia monumental para la comprensión de los textos cristianos primitivos y la literatura de la época. Elaborado en escritura copta sobre papiro, este valioso documento se remonta a un período comprendido entre los años 250 y 350 después de Cristo. Su contenido es verdaderamente fascinante, ofreciendo una amalgama única de pasajes bíblicos, escritos cristianos tempranos e incluso fragmentos de literatura pagana. Entre sus páginas se encuentran joyas literarias como la primera epístola completa de Pedro, el libro de Jonás en su totalidad y una homilía pascual de gran relevancia histórica. La importancia del Códice Crosby-Shoyan
no ha pasado desapercibida en el mundo moderno. Hace relativamente poco tiempo, este antiguo libro fue subastado en la prestigiosa casa Christie's en Londres, atrayendo la atención de coleccionistas e historiadores de todo el mundo. La puja por este tesoro literario alcanzó la asombrosa suma de 3 millones de libras esterlinas, equivalente a más de 3.8 millones de dólares actuales, subrayando así su inmenso valor histórico y cultural. Este extraordinario hallazgo no solo ha enriquecido nuestro conocimiento sobre los primeros siglos del cristianismo, sino que también ha arrojado luz sobre las prácticas de conservación de textos en la antigüedad. El hecho de que el códice haya sobrevivido casi 2 milenios en condiciones tan adversas es un testimonio de la resistencia de los materiales utilizados y de la importancia que sus creadores le atribuyeron. Cuchillo de 90.000 años de antigüedad. En 2012, los arqueólogos que excavaban en la cueva Dar es Sultán, situada cerca de la costa atlántica de Marruecos, hicieron un hallazgo revolucionario. Descubrieron un cuchillo de hueso meticulosamente elaborado a partir de la costilla de un gran mamífero, probablemente de la familia de los bóvidos, la misma familia que el ganado vacuno actual. El cuchillo mide unos 12,2 centímetros de largo, y a pesar de que fue creado hace 90.000 años, es un cuchillo magistral. Los fabricantes de herramientas dividieron hábilmente la costilla a lo largo, luego enderezaron, adelgazaron y afilaron un borde utilizando una herramienta de piedra. Los análisis detallados realizados con microscopios electrónicos de barrido revelaron marcas de corte, descascarillado y pulido en el hueso, lo que indica un alto nivel de artesanía y conocimiento en técnicas de fabricación de herramientas, algo demasiado impresionante para la gente de la época. Este descubrimiento hace retroceder la cronología de la tecnología avanzada de herramientas de hueso en el norte de África, mostrando que el pueblo atariano había desarrollado un complejo tecnológico único, independiente de sus contrapartes subsaharianas. Proporciona evidencia de complejidad cognitiva y adaptabilidad, ya que estas herramientas probablemente se usaban para diversas tareas, posiblemente incluido el procesamiento de pescado, dada la proximidad de la cueva al mar. Si bien los iterianos ya eran reconocidos por sus distintivas herramientas de piedra, este cuchillo de hueso arroja luz sobre su versatilidad e innovación. Hasta el día de hoy, este cuchillo todavía se reconoce como la herramienta de hueso especializada más antigua conocida en el norte de África. Lago Crescent, en China. Si te encuentras en medio del desierto de Gobi, es posible que tengas la suerte de encontrarte con el lago Crescent, un espejismo aparentemente milagroso en medio de la extensión árida. Como sugiere su nombre, el lago Crescent es un cuerpo de agua en forma de media luna que brilla como una joya esmeralda en medio de las imponentes dunas de arena de la montaña de arena. Este oasis ha existido durante más de 2000 años, desafiando el duro clima del desierto. Aunque pequeño, este cuerpo de agua tiene una historia impresionante que se remonta a los tiempos de la Ruta de la Seda. Esta antigua ruta comercial unía a China con el oeste, y los comerciantes solían detenerse en el lago Crescent para descansar y reponer sus suministros de agua. La ubicación del lago y sus aguas vitales lo convirtieron en una parada vital para viajeros y comerciantes durante miles de años. Verá, el lago Crescent también es conocido por desaparecer y reaparecer debido al movimiento de las arenas. Hay momentos en que los viajeros se pierden la ubicación del lago Crescent, gracias a las ilusiones creadas por las arenas del desierto. Sin embargo, recientemente ha habido numerosas ocasiones en las que el lago Crescent casi desapareció. A principios de los años 90, su profundidad había disminuido drásticamente, pero en 2006 comenzaron los esfuerzos para restaurarlo, y desde entonces, sus niveles de agua han ido aumentando gradualmente. Hoy en día, el lago Crescent es un destino turístico popular que atrae a visitantes de todo el mundo. Misteriosas estructuras de piedra en el Amazonas. Durante mucho tiempo se ha creído que el Amazonas no fue tocado por los humanos, y muchos creían que era un ecosistema prístino. Sin embargo, en 2018, los investigadores anunciaron que este no era realmente el caso. Verás, resultó que en medio de esta selva tropical hay más de 450 geoglifos, grandes recintos geométricos con zanjas escondidos bajo el denso dosel del bosque. Estas estructuras varían en tamaño, con algunas zanjas que miden hasta 36 pies de ancho y 13 pies de profundidad,
y diámetros que varían de 300 a 1000 pies. Estos geoglifos rivalizan en grandeza con muchas otras arquitecturas monumentales precolombinas de América. Estos geoglifos tienen un diseño intrincado y presentan patrones geométricos de círculos y cuadrados. Las excavaciones han sugerido que estas estructuras no se utilizaron como asentamientos permanentes o fortificaciones defensivas, sino como sitios para reuniones públicas, rituales y ceremonias. La evidencia, como las urnas funerarias de cerámica hechas a mano, implica que partes del área también pueden haber servido como cementerio en algún momento. Un aspecto particularmente intrigante del Stonehenge del Amazonas es su posible importancia astronómica. Algunas piedras parecen estar alineadas con la trayectoria del Sol durante el solsticio de invierno, lo que indica que el sitio podría haber sido utilizado para observaciones solares y posiblemente prácticas de adoración. Un cachorro de mar que lloraba. A principios de este año, se descubrió una cría de foca en la isla de Nantucket, en el lugar más inesperado, en medio de la carretera. Afortunadamente, algunos extraños amables vieron la foca y pidieron ayuda de inmediato. La Alianza de Mamíferos Marinos, Nantucket, o el hombre para abreviar, respondió al llamado y llegó al lugar para evaluar la situación. Descubrieron que el cachorro tenía bajo peso y estaba deshidratado, pero por lo demás estaba ileso. Con tan solo 3 semanas de edad, la cría de foca era increíblemente vulnerable. Las crías de foca de esta edad dependen en gran medida de sus madres para su alimentación y protección. Separada de su madre, la cría se encontraba en una situación precaria, y fue un milagro que saliera ilesa en medio de la carretera en primer lugar. El equipo de hombres transportó con cuidado a la cría de foca a su centro de rehabilitación, donde recibió atención médica inmediata. La cría fue rehidratada y alimentada con una dieta especializada para ayudarla a recuperar fuerzas. Durante las siguientes semanas, el equipo supervisó de cerca su progreso y finalmente se recuperó por completo. Un saludo a los amables ciudadanos que ayudaron a la pobre cría. No todos los héroes llevan capa. El pez arcoíris. Una criatura del abismo que desafía las expectativas. En las profundidades del océano, donde la oscuridad reina suprema y la mayoría de las criaturas parecen salidas de las pesadillas más perturbadoras, un descubrimiento reciente ha iluminado la belleza oculta de las zonas crepusculares marinas. Este hallazgo extraordinario no solo ha ampliado nuestra comprensión de la biodiversidad oceánica, sino que también ha desafiado nuestras percepciones sobre la vida en las profundidades abisales. En las aguas que rodean las Maldivas, a una profundidad asombrosa de entre 131 y 229 pies, los investigadores se toparon con una maravilla cromática, el lábrido hada de velo rosa. Este pez, con su deslumbrante paleta de colores, parece fuera de lugar en un entorno donde la luz solar apenas penetra. Su descubrimiento es un testimonio de la persistencia y meticulosidad de la investigación científica, ya que su historia se remonta a la década de 1990, cuando fue recolectado por primera vez, pero erróneamente clasificado como el lábrido de terciopelo rojo. La reclasificación de esta especie como única y distinta no fue un proceso rápido ni sencillo. Requirió años de estudio minucioso, comparaciones exhaustivas y análisis genéticos avanzados para que los científicos pudieran confirmar que estaban ante una nueva especie. Este proceso meticuloso subraya la importancia de la revisión continua y la aplicación de tecnologías modernas en el campo de la taxonomía y la biología marina. Los amantes de Valdaro. En 2007, los arqueólogos de una tumba neolítica en San Giorgio, cerca de Mantua, Italia, descubrieron un par de esqueletos humanos. Se cree que los esqueletos datan de hace 6000 años, pero no es su edad lo que los hace destacar. Lo que intrigó a los arqueólogos fue la forma en que fueron enterrados los dos esqueletos. Se cree que son los restos de un joven y una joven abrazados con fuerza, y la pareja fue inmediatamente llamada los amantes de Valdaro. Se estima que los esqueletos tenían alrededor de 20 años en el momento de su muerte. Con una altura de aproximadamente 1,5 metros y 2 pulgadas, el esqueleto masculino tenía una punta de flecha de pedernal cerca de su cuello, mientras que la hembra tenía una larga hoja de pedernal a lo largo de su muslo y 2 cuchillos de pedernal debajo de su pelvis. Inicialmente, la presencia de estos elementos llevó a los arqueólogos a teorizar que tal vez la pareja sufrió muertes trágicas. Sin embargo,
Investigaciones posteriores revelaron que las curiosas herramientas probablemente se usaron como parte de un ritual funerario en lugar de herramientas de muerte. Quizás simplemente se debería haber preservado su paz. Pero los louvers cruzados de estrellas todavía fueron excavados. Para evitar dañar el par de esqueletos, se levantó todo el bloque que los rodeaba. 7 años después de su descubrimiento, ambos esqueletos fueron colocados en una vitrina donde fueron exhibidos para que la gente los viera. Hombre de Lindow. En 1984, los cortadores de turba y el pico de musgo de Lindow casi sufrieron un infarto cuando lo que inicialmente parecía un tronco resultó ser una pierna humana. No hace falta decir que quedaron bastante asustados por lo que descubrieron. La pierna resultó ser parte del hombre de Lindow, uno de los cuerpos de pantano más famosos descubiertos en Europa. A pesar de sus restos bien conservados, el hombre de Lindow vivió entre el 2 a.C. y el 119 después de Cristo. Se cree que tenía alrededor de 25 años cuando murió. Ahora bien, lo extraño es el hecho de que el hombre Lindow no se parecía a otros cuerpos de pantano descubiertos en la región. Tenía el cabello bien peinado y las uñas cuidadas, algo inusual en la Edad del Hierro, un período en el que la mayoría de la gente tenía que trabajar duro. Esto sugiere que el hombre Lindow era alguien de alto estatus cuando estaba vivo. Investigaciones posteriores revelaron un poco sobre su muerte. Tras examinar sus restos, los investigadores descubrieron que presentaba múltiples heridas, un golpe en la cabeza, un garrote o tendón alrededor del cuello y una fractura en el cuello. También había posibles heridas de arma blanca, la parte más escalofriante. En lugar de sufrir daño, parecía que la muerte del hombre Lindow se había cometido deliberadamente como parte de un ritual. Los académicos han debatido esto durante décadas. Algunos sugieren que fue un sacrificio humano, una práctica que se cree que apacigua a los dioses o asegura la buena fortuna. Otros piensan que podría haber sido ejecutado como criminal o asesinado por alguna razón desconocida. De todos modos, es un hecho que los restos de hombre de Lindow cuestan un chelín y el hallazgo. La momia del monje. Esta momia, que se cree que es un maestro de Lama Dashi, Dorcho y Tigalov, fue descubierta en Mongolia en 2015. A pesar de haber estado atrapado en una posición de loto durante años, los budistas veteranos dicen que el monje no está muerto, sino atrapado en un profundo trance meditativo. Este descubrimiento ocurrió en un distrito de Songino Karkan, cerca de Ulan Bator, y la afirmación de que el monje todavía estaba vivo llamó inmediatamente la atención mundial. Los budistas que descubrieron la momia afirmaron que el monje está atrapado en Tukdam. Según las creencias budistas, es un raro estado de meditación que está a un paso de alcanzar la iluminación. Beri Kursen, médico del Dalai Lama y monje budista, sugiere que si un mediador puede permanecer en Tukdam durante más de 3 semanas, su cuerpo comienza a encogerse, y finalmente, solo quedan pelos, uñas y ropa. Mientras que los creyentes del Dalai Lama están convencidos de que el monje simplemente está en profunda meditación, e incluso afirman que lo han visto moviéndose por el templo, los escépticos afirman que el monje realmente no tiene vida. En lugar de estar en profunda meditación, el cuerpo del monje simplemente ha sido preservado por el clima seco y frío de la región. El lago de esqueletos. A una asombrosa altitud de 5.000 metros, en la cima del Himalaya, es un lago congelado. Dentro de esta masa de agua aparentemente ordinaria, hay esqueletos, cientos de esqueletos humanos. La historia de este escalofriante lago comenzó en 1942, cuando un guardabosques británico tropezó accidentalmente con este lago helado. Tras informar de la existencia de este horrible lago, las autoridades especularon que los huesos pertenecían a soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa teoría fue rápidamente desacreditada. Investigaciones posteriores revelaron que, en lugar de personas de una sola crianza, los esqueletos pertenecen a un grupo diverso. Algunos esqueletos datan del siglo IX, principalmente locales de tribus indias, mientras que otros tienen marcadores genéticos que sugieren orígenes mediterráneos que datan de un período mucho más posterior. Entonces, ¿cómo es que estas personas terminaron como una pila de huesos congelados a miles de metros de altura en el Himalaya? La historia más popular es que estos esqueletos solían formar parte del séquito de un rey. Sin embargo, esta historia cuenta que el rey enfureció a la diosa Nandi Devi, y en su ira,
ella envió una granizada que acabó con la vida del rey y su pueblo. Mientras estaban en peregrinación, por supuesto, esto parece no ser más que un mito, pero investigaciones posteriores revelaron que esto podría no estar muy lejos de la verdad. Los hallazgos científicos revelaron que muchos de los esqueletos muestran signos de traumatismo contundente en la cabeza, compatibles con lesiones causadas por grandes piedras de granizo. A pesar de estos hallazgos, persisten varios misterios. Por ejemplo, ¿por qué había gente de la región mediterránea presente en un lugar tan remoto? Algunos investigadores especulan que podrían haber sido parte de una ruta comercial o de peregrinación perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, por lo que este macabro misterio permanece hasta el día de hoy. Anillo maldito. Si estás familiarizado con J.R.R. Tolkien y sus obras, entonces quizás la historia de este supuesto artefacto maldito le resulte familiar. Este anillo puede parecer normal, pero tiene una historia bastante extraña. Este es el anillo maldito de Silvanas, y se cree que es un artefacto maldito. Este anillo, como su nombre indica, perteneció a un hombre llamado Silvanus. La historia cuenta que Silvanus perdió el anillo, y sus sospechas recayeron en un hombre llamado Senecanus. Enfurecido, Silvanus hizo lo que haría cualquier romano agraviado. Maldijo a Senecanus usando una tablilla de maldición de plomo. Esta tablilla, encontrada en el templo de Nodens en Lydni, imploraba a los dioses que retuvieran la salud de Senecanus hasta que le devolvieran el anillo. Luego, la maldición se ató al anillo mismo. Ahora el anillo desapareció en la oscuridad, hasta 1785, cuando el anillo fue encontrado nuevamente en un campo arado cerca de Silchester, Inglaterra. Este anillo es toda una pieza. Está hecho de oro, pesa alrededor de 12 gramos y tiene un diámetro de 1 pulgada, lo que sugiere que podría haber sido usado sobre un guante o en el pulgar. El anillo tiene 10 facetas y presenta un grabado de la diosa romana Venus en su bisel. Una vez más, pasó a un segundo plano hasta 1929, cuando Sir Mortimer Wheeler, un destacado arqueólogo, vinculó este anillo con la tablilla de la maldición. Incluso consultó a su amigo J.R.R. Tolkien, entonces profesor de anglosajón en Oxford, para ayudar a desentrañar el misterio del dios Nodens mencionado en la maldición. Y sí, muchos creen que este artefacto maldito es lo que llevó a Tolkien a crear una serie que ahora se conoce como uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Cecina de ternera de 2000 años. En 2009, arqueólogos de la provincia china de Shaanxi se toparon con un hallazgo inesperado. Cecina de ternera de 2000 años. Bueno, tal vez, este debería haber permanecido enterrado bajo tierra. Esta cecina se encontró en el pueblo de Wanli. Cuando los arqueólogos desenterraron una vasija de bronce, no esperaban que contuviera carne seca. Tras un examen más detenido, se dieron cuenta de que era una forma de cecina de res. Se remonta al período de los reinos combatientes, que se sitúa aproximadamente entre el 475 y el 221 a.C. La cecina se encontró en una tumba antigua, lo que sugiere que podría haber sido pensada como sustento para la otra vida. La olla estaba bien sellada, y aunque la carne se había vuelto de un color negro verdoso debido a la oxidación, había conservado notablemente su forma y no mostraba signos de encogimiento. Esta preservación probablemente se debió al proceso de secado de la carne antes de colocarla en la tumba. Puede que no sea seguro comerlo, pero hace 2000 años, probablemente era una de las mejores carnes secas de la región. Ahora, no sé ustedes, pero a mí me encanta la carne seca. La cecina, como sabemos, es una manera fantástica de mantener la carne comestible durante largos periodos, lo que la convierte en un refrigerio esencial en los viajes, ya sea para los vivos o los muertos. En la antigua China, se utilizaban métodos similares a los de la cecina moderna, que implicaban secar y posiblemente ahumar la carne para evitar que se eche a perder nuevamente. En lugar de ser algo hecho para los vivos, esta cecina estaba destinada a los muertos. Ahora está destinado a que los investigadores investiguen. Hombre armado con cuchillo. Allá por 1985, los arqueólogos desenterraron los restos de 222 individuos, pero sobresalió un esqueleto. A este hombre, que vivió entre los siglos VI y VIII, le amputaron la mano a la altura del antebrazo. Ahora, en lugar de vivir sin un brazo, decidió utilizar uno de los ejemplos más antiguos de prótesis. Usó un cuchillo como prótesis.
Ahora ya ve, extraer una extremidad de forma segura y colocar una prótesis es una operación delicada hasta el día de hoy. Ahora, imaginemos hacerlo en una época en la que los antibióticos ni siquiera se han inventado todavía. Es un milagro que el hombre no sufriera ninguna infección. También parecía que la comunidad del hombre armado con cuchillo debía haberlo cuidado meticulosamente, ayudándolo a evitar infecciones fatales. Los investigadores encontraron signos de que su extremidad había sanado bien, lo que indica que vivió años después de la amputación. Ahora bien, he aquí una razón por la que la arqueología es fascinante. Los dientes del hombre estaban desgastados en un solo lado, lo que insinuaba que tal vez solía morder las correas de sus prótesis para apretarlas. Los huesos de su hombro también mostraban un desgaste inusual, lo que significa que usaba constantemente su brazo con cuchillo. La residencia de Jamestown. Jamestown fue el primer asentamiento inglés permanente en América, establecido en 1607. Desafortunadamente, un incidente en 1609 provocó el colapso de este asentamiento. Una misteriosa explosión obligó al capitán John Smith a regresar a Inglaterra, dejando a la colonia sin líder. Al mismo tiempo, surgió una situación que impedía a los residentes de Jamestown buscar comida. Con sus suministros, el hambre, cada vez más menguante, se convirtió en su problema número uno. Y ahora los arqueólogos han descubierto que los desesperados residentes de Jamestown tenían un último recurso para evitar morir. Las excavaciones arqueológicas de Jamestown, en 2012, descubrieron evidencia espantosa de estos tiempos desesperados. Los investigadores encontraron restos de personas que debieron ser consumidas como comida para alimentarse en un momento en el que sobrevivir un día más era su única prioridad. Ahora bien, este es realmente un descubrimiento horrible que mostró a qué cosas recurrió la gente en el pasado solo para sobrevivir. Esqueletos encadenados. En 2016, los arqueólogos descubrieron lo que parece ser uno de los descubrimientos más macabros en el sitio del delta de Falerón, en Egipto. Más de 80 esqueletos enterrados uno al lado del otro. Se cree que estos restos datan del siglo VII a.C., una época de importante agitación política en la antigua Atenas. Ahora, por alguna razón extraña y desconocida, estas personas estaban encadenadas y con las muñecas envueltas en esposas de hierro. Algunos fueron acostados boca arriba, otros boca abajo, pero todo parecía estar ligado de alguna manera. Esto sugiere que podrían haber sido prisioneros que sufrieron un destino sombrío, posiblemente a través de ejecuciones masivas. Este sitio es uno de los cementerios más grandes de la época clásica, descubierto en Grecia, con alrededor de 1.500 esqueletos en total. El descubrimiento ha provocado numerosas teorías sobre quiénes eran estos individuos. Algunos estudiosos sugieren que podrían ser seguidores de Cylon, un noble ateniense que intentó un golpe de estado alrededor del 632 a.C. Su conspiración fracasó, y según informes, sus partidarios fueron ejecutados, lo que posiblemente explica la fosa común y los grilletes. Arte rupestre de 6.500 años de antigüedad. Norteamérica alberga varios yacimientos de arte rupestre. Sin embargo, este hecho no es muy conocido, por lo que hoy nos fijamos en una de las cuevas de Norteamérica, que cuenta una historia de hace más de 6.500 años. Por lo general, las cuevas de Norteamérica se consideraban antaño espacios sagrados, donde los pueblos antiguos se conectaban con el mundo espiritual. Por esta razón, la mayor parte del arte rupestre, ya sea tallado en barro o en piedra, tiene una conexión espiritual. Los yacimientos más antiguos de arte rupestre del sureste datan del período arcaico, entre 10.1000 a.C. Estas obras de arte se agrupan a lo largo de la actual frontera estatal entre Kentucky y Tennessee. Estas creaciones pintan un cuadro de rica espiritualidad a partir de representaciones de humanos pájaros y otras criaturas míticas. Con el tiempo, los arqueólogos esperan aprender más sobre los antiguos pobladores de la Tierra a través de estos glifos de barro y petroglifos. Rey oso polar. El oso polar es el mayor carnívoro terrestre. Estos seres enormes y feroces vagan por el Ártico, merodeando por la extensión helada en busca de presas, y aunque ya se les considera masivos, con algunos que alcanzan la asombrosa altura de 9 pies sobre las patas traseras y 5 pies en el hombro, con un peso de hasta unas impresionantes 1.600 libras, hay afirmaciones de que existe realmente un oso polar rey.
Un oso más grande que los que hemos observado hasta ahora durante tanto tiempo. La existencia de este oso ha sido descartada como un mito. Eso, hasta hace poco, cuando unos investigadores descubrieron un cráneo que podría probar la existencia de este behemoth en el círculo polar ártico. Este cráneo colosal fue desenterrado en la remota Alaska y es uno de los más grandes jamás encontrados, lo que sugiere que un oso de tamaño verdaderamente monumental vagaba por Alaska hace siglos. El cráneo mide más de 40 centímetros de nariz a espalda y está equipado con unos dientes bastante formidables. Su forma también difiere del cráneo de los osos polares modernos, siendo más largo y estrecho en la parte posterior, lo que ha suscitado debates entre los científicos sobre si podríamos estar ante una subespecie o un tipo de oso totalmente diferente. El descubrimiento enlaza con las leyendas locales de Linux, que hablan de osos rey, grandes osos flacos que algunos sugieren que podrían ser una subespecie de una especie diferente, que durante mucho tiempo se pensó que eran meros mitos. Los investigadores planean comparar el ADN de este cráneo antiguo con el de osos polares actuales para explorar más a fondo estas posibilidades. Todavía estamos intentando averiguar si estos osos polares rey existieron realmente en el pasado, y el descubrimiento de este cráneo nos ha dado una ventaja. Un mensaje de marineros soviéticos. Tyler Ivanov, un ayudante de profesor en Alaska, Tyler nunca imaginó en su vida que tropezaría con un artefacto precioso e histórico mientras simplemente buscaba leña a solo unas 20 millas al oeste de su casa. Viviendo en Shishmaref, una pequeña ciudad situada en una diminuta isla del noroeste de Alaska, Tyler ya estaba familiarizado con todo lo que le rodeaba. Lo último que esperaba descubrir era una carta de hace 50 años conservada en una vieja botella de vino. Al abrirla, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Dentro había un mensaje de Anatoly Botsonenko, que en su día fue capitán a bordo del buque soviético Sulak. El mensaje, fechado el 20 de junio de 1969, contenía sinceros saludos y buenos deseos de la tripulación lanzados al vasto Pacífico, con la esperanza de que alguien pudiera descubrirlo algún día. Este descubrimiento fue poco menos que milagroso. La botella había viajado posiblemente más de 2000 millas y sobrevivido al tumultuoso océano durante medio siglo. El billete que había en su interior estaba perfectamente conservado, aún seco, e incluso conservaba una pizca de un antiguo aroma a alcohol. Cuando Ivanov publicó sobre su hallazgo en las redes sociales, inmediatamente se hizo viral. De hecho, el post dio lugar a un reconfortante reencuentro a través de los medios rusos con el ahora Botsonenko, de 86 años, que se mostró asombrado y emocionado al reencontrarse con su aventura de juventud. Vesícula biliar de porcelana. En 1935 se cerró el manicomio del estado de Mississippi, y durante décadas el cementerio quedó olvidado. Con el tiempo, la naturaleza reclamó lentamente la zona, y las lápidas de los enterrados en la propiedad se desvanecieron durante mucho tiempo. Miles de tumbas marcadas y sin marcar fueron descartadas y olvidadas. Con el tiempo, el Centro Médico de la Universidad de Mississippi recuperó parte de los terrenos. En 2012, se erigió un campus y se redescubrieron las tumbas. Esto marcó el comienzo de las excavaciones funerarias, y entre las muchas cosas extrañas que se encontraron en estas tumbas, había una vesícula biliar de porcelana. Sí, lo ha oído bien, pero probablemente no sea lo que usted piensa. A pesar de llamarse vesícula biliar de porcelana, este órgano no está hecho de porcelana. En su lugar, este término se refiere a una rara afección médica. Una vesícula biliar de porcelana es una vesícula calcificada que se vuelve dura y quebradiza, como la porcelana. Esto ocurre debido a una inflamación crónica que provoca una acumulación de calcio en las paredes musculares del órgano. Los órganos se descomponen tras la muerte, pero la afección de esta mujer de mediana edad provocó la calcificación de su vesícula biliar. El manicomio, en funcionamiento de 1855 a 1935, fue el hogar definitivo de muchos pacientes. No es de extrañar que en la excavación de estas tumbas aparecieran toneladas de descubrimientos extraños y nunca vistos. Observadores de la oscuridad. Si le gusta el terror, la pasta espeluznante, el folclore y lo oculto, quizá ya esté familiarizado con los vigilantes oscuros. Se dice que los vigilantes oscuros habitan en las montañas de Santa Lucía.
A menudo se les describe como figuras altas envueltas en mantos negros. Los testigos suelen avistarlos al crepúsculo o al amanecer, y durante años su existencia ha estado envuelta en el misterio. Algunos piensan que podrían ser espíritus o guardianes de las montañas, según las creencias de los nativos americanos locales. Otros, sin embargo, creen que, más que entidades o seres, los observadores oscuros son simplemente el resultado de ilusiones ópticas causadas por condiciones atmosféricas específicas, como el fenómeno del espectro de helechos, en el que la sombra de una persona se proyecta, se agranda e inquietantemente en la niebla, creando figuras fantasmales. A pesar de los numerosos avistamientos, la verdadera naturaleza de los vigilantes de la oscuridad sigue siendo un completo misterio. Sin embargo, los continuos informes y relatos de testigos oculares siguen manteniendo viva la existencia de estas cuestionables entidades. El general Sherman. Si se observa esta enorme secuoya, es difícil decir que se trata de algo extraordinario. Sin embargo, este organismo es el árbol de tallo único más grande conocido en la Tierra por volumen. Esta secuoya no es como las demás. De hecho, tiene un nombre. El general Sherman es un árbol que mide unos imponentes 275 pies de altura, casi tanto como la Estatua de la Libertad desde la base hasta la antorcha. Y su base tiene un enorme diámetro de 36 pies. Imagínese que es tan ancho que harían falta un buen número de personas cogidas de la mano para rodearlo. Para que este ser vivo alcance este tamaño, tiene que tener entre 2.300 y 2.700 años. Las secuoyas son árboles que crecen en el clima único de las montañas californianas de Sierra Nevada, donde se dan las condiciones idóneas para que prosperen los de su especie. Con su edad, el general Sherman encierra fácilmente historia de California, de la Guerra Civil y mucho más. El árbol general Sherman se encuentra a solo 1 hora y media en coche de Fresno. Ver estos árboles en persona es una experiencia humillante, y esperemos que estos árboles sigan prosperando y en pie durante décadas. Stonehenge de América. ¿Sabía que América tiene su propio Stonehenge en Estados Unidos? Justo en el corazón de los bosques de Salem, Nuevo Hampshire, se encuentra un misterioso círculo de piedras. Este lugar, conocido en su día como Mystery Hill, se extiende a lo largo de 30 acres, y ahora se conoce como el Stonehenge propio de América. Este yacimiento presenta un complejo de cámaras de piedras megalíticas y lugares ceremoniales que aún no se han estudiado a fondo. La característica más curiosa de este yacimiento, sin embargo, es una mesa de sacrificios, que tiene ranuras que algunos dicen que se utilizaban para canalizar líquidos durante los rituales, lo que ha dado lugar a algunas teorías y leyendas horripilantes. Algunos, sin embargo, creen que más que una mesa de sacrificios, esta piedra es una piedra de lixiviación de lejía o de prensado de sidra, utilizada por los primeros colonos coloniales. Aún se debate si se trata de una piedra utilizada para algo inhumano o para algo completamente mundano. Verá, gran parte de la colina misteriosa sigue siendo, bueno, un completo misterio. De hecho, la propia edad de este curioso yacimiento sigue siendo desconocida, y algunos afirman que podría tener 4.000 años. El origen y los creadores de este yacimiento también siguen siendo una incógnita. Sin embargo, dada su antigüedad, posiblemente podría haber sido construido por nativos americanos, o incluso por antiguos emigrantes europeos, mucho antes de que Colón navegara hacia las Américas. Sin embargo, las pruebas definitivas siguen siendo esquivas. Ruinas de Casa Grande. Enclavadas en el desierto sonorense de Arizona, se encuentran las ruinas de Casa Grande. Estas ruinas se centran alrededor de la Casa Grande, una estructura de 4 pisos hecha de caliche, un tipo de hormigón natural, que se cree que fue construida a principios del siglo XIII. Esta estructura es un asombroso ejemplo de arquitectura e ingeniería precolombinas, pero a pesar de haber sido estudiada y examinada desde su descubrimiento, su propósito sigue siendo un misterio. ¿Podría tratarse de un observatorio astronómico? Posiblemente. Sin embargo, también podría haber sido un lugar de reunión social para el comercio y la comunicación. Al fin y al cabo, el Casagrande formaba parte de una comunidad más amplia que incluía múltiples recintos. ¿Por qué fue abandonado? A día de hoy, eso también es un misterio. La piedra misteriosa del lago Winnipesaukee. A primera vista, esta piedra parece sacada de una antigua leyenda.
Quizá por eso la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee atrajo inmediatamente la atención de los expertos. Este pequeño objeto con forma de huevo, tallado en cuarcita lisa, fue descubierto por primera vez en Meredith, Nuevo Hampshire, en 1872 por unos trabajadores que cavaban un hoyo para un poste de una valla. Este artefacto ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante décadas. De hecho, nadie ha podido averiguar el propósito de esta piedra de 4 pulgadas de largo y forma de huevo. Algunos expertos creen que esta piedra podría ser un artefacto de los nativos americanos, dados los símbolos tallados en ella, que podrían significar un tratado entre tribus o marcar una frontera. Mientras tanto, otros especulan que podría tener orígenes celtas o inuit, ya que estas culturas también crearon artefactos similares a los huevos de piedra. Sin embargo, esta piedra tiene una característica que disuade a muchos de creer en su autenticidad. Verá, junto a las figuras y símbolos grabados en ella, hay agujeros demasiado lisos para haber sido creados con herramientas antiguas. Esto llevó a muchos a creer que tal vez la piedra pudiera ser una creación de los siglos XIX o XX, o posiblemente solo un engaño. La piedra misteriosa del lago Winnipesaukee se expone ahora en la Sociedad Histórica de Nuevo Hampshire, en Concord. Y por ahora, la autenticidad de esta piedra, y si es antigua o no, sigue siendo objeto de debate. Blythe Intaglios. En 1932, George Palmer, un piloto que volaba entre Las Vegas, Nevada, y Blythe, California, observó unas extrañas figuras grabadas en la extensión del desierto. Esto condujo al redescubrimiento de lo que ahora se conoce como los geoglifos de los intaglios de Blythe. Y desde entonces, estos geoglifos han intrigado a los historiadores. Hoy en día, están protegidos como Monumento Histórico Estatal número 101, con vallas erigidas para evitar más daños, aunque siguen siendo accesibles al público. Y sin embargo, a pesar de haber sido examinados por expertos, aún no se sabe con certeza qué representan. Los patrones y círculos del yacimiento aluden a que los grupos locales han utilizado este lugar para bailar, quizá para venerar y presentar sus respetos a los espíritus, a la naturaleza o a los dioses que adoran. Sin embargo, algunos creen que estos patrones han sido creados para representar a figuras importantes de la tradición local. Algunos creen que uno de los geoglifos humanoides representa a Mastamo y Icatar, conocidos como los gemelos héroes del mito de la creación en la tradición local. Sea como fuere, los alegres geoglifos siguen figurando entre los hallazgos arqueológicos más asombrosos, pero menos conocidos de Estados Unidos. Piedra rúnica de Kensington. Enclavada en la pequeña localidad de Kensington, Minnesota, se encuentra la piedra rúnica de Kensington, descubierta inicialmente por el inmigrante sueco Olaf Uman en 1898. Desde su hallazgo, ha dejado perplejos a los arqueólogos. Esta enigmática piedra está cubierta de inscripciones rúnicas que supuestamente datan de 1362, y se dice que describen el viaje y las dificultades a las que se enfrentaron los exploradores nórdicos en Norteamérica. Verá, la cuestión sobre esta piedra no es el dónde, el qué, el cómo y el por qué, sino más bien si, verá, no sabemos si la piedra es auténtica o no. Si no lo es, no tendría sentido descifrar las runas grabadas en su superficie. Algunos lingüistas afirman que las runas de la piedra rúnica de Kensington son demasiado modernas para ser del siglo XIV. De hecho, las comparaciones con textos escandinavos conocidos del siglo XIX sugieren que la piedra podría haber sido creada como un engaño durante esa época, posiblemente por alguien familiarizado con estos textos, lo que hace aún más sospechosa la autenticidad de esta piedra, ya que fue un inmigrante sueco quien la encontró. A pesar de las dudas e interrogantes que rodean a la piedra rúnica de Kensington, se ha expuesto de forma destacada en diversos lugares, como el Smithsonian y la Feria Mundial. En la actualidad, la piedra rúnica se encuentra en el Museo Runestone de Alexandria, Minnesota, donde sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo. La rueda medicinal de Bighorn. Si ha pasado por las montañas Bighorn de Wyoming, quizá ya se haya fijado en la enorme estructura antigua compuesta por varias piedras. Se trata de la rueda medicinal del Bighorn, compuesta de piedras con unos 28 radios, situada a una altitud de 10 pies. Esta antigua ruina es una estructura ancestral que se cree que fue realizada hace entre 300 y 800 de años. A lo largo de las décadas,
Esta estructura ha sido mantenida y venerada por varios grupos de nativos americanos. Ahora bien, lo que hace asombrosa a esta estructura no es solo su tamaño. La rueda señala los lugares del horizonte donde se elevan y revelan estrellas significativas. La mayoría de estas estrellas son cruciales para determinar el momento de las jornadas ceremoniales, sobre todo en torno al solsticio de verano, cuando la zona está libre de nieve y es accesible. Los investigadores han descubierto recientemente que la disposición de la rueda, con sus 28 radios, no es arbitraria. Refleja el número de días del ciclo lunar, un número sagrado para varias tribus indias. A día de hoy, los investigadores creen que la rueda medicinal de Bighorn tiene secretos aún por desvelar. Los Estados Unidos tienen realmente una rica historia, así que apuesto a que me he dejado algunos descubrimientos que quizá usted conozca. No dude en compartirlos en los comentarios de abajo. Además, eche un vistazo a las otras cosas chulas que aparecen en pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense todos.